Suena el timbre en Escocia. La señora Wilson, que vive en una casa de 3 pisos, abre la puerta. Frente a ella hay un hombre desconocido. Pregunta por Alistair, el marido de la señora Wilson. Dice que quiere hablar con él brevemente y le pide a la señora Wilson que lo llame. Ella lo hace. Cuando Alistair Wilson baja las escaleras, habla brevemente con el hombre. Este le entrega un sobre. Alistair está desconcertado, pero antes de que pueda averiguar qué es ese sobre y quién es ese extraño visitante, se oye un fuerte estruendo. 3 disparos. Alistair Wilson ha sido asesinado, frente a la puerta de su propia casa. Y, hasta el día de hoy, nadie sabe quién es su asesino. Es noviembre de 2004. Alistair Wilson tiene 30 años y está felizmente casado con su esposa Verónica. Los Wilson viven en el número 10 de Crescent Road, en Nairn, Escocia. Se comprometieron solo 6 semanas después de conocerse en 1998 y se casaron poco después. Desde el principio de su relación, ambos sabían que querían envejecer juntos. Poco después de su boda, compraron la casa de Crescent Road. Tiene 3 plantas y antiguamente era un pequeño hotel. Los Wilson siguieron regentándolo como bed and breakfast y restaurante durante unos meses, pero pronto cerraron el negocio. En su lugar, Alistair y Verónica se instalaron allí para formar una familia. La pareja tuvo 2 hijos en 2004. Andrew tiene 4 años y Graham, 2. El padre de Verónica vive en un apartamento en la planta superior de la casa. Esto significa que el abuelo está cerca de sus nietos y puede ayudar a Alistair y Verónica a cuidar de los niños. Verónica es diseñadora gráfica. Alistair trabaja en una sucursal local del Bank of Scotland, donde ocupa un puesto directivo. Lleva 8 años trabajando allí, pero su último día es en noviembre de 2004. Ha aceptado una oferta de trabajo como director de compras en una empresa de investigación y consultoría. Nairn es una tranquila ciudad costera, un lugar relajante al que pocos turistas se aventuran. El barrio es tranquilo, del tipo en el que se puede salir tarde por la noche sin preocuparse y sin siquiera cerrar la puerta con llave. Un vecino dice: «Llevo 13 años viviendo aquí y nunca he cerrado la puerta con llave. Hasta el domingo, siempre la dejaba entreabierta para que mi gato pudiera entrar y salir. Pero ya no». Cuando suena el timbre de la puerta en la tarde del 28 de enero de 2004, Alistair está leyendo un cuento a sus 2 hijos antes de acostarse. La familia Wilson ha pasado la tarde de excursión en Carbon Forest. Andrew y Graham probablemente ya tienen mucho sueño cuando su padre Alistair les lee. Acaba de bañarlos, como es habitual en los Wilson por las tardes. Alistair se encarga de la rutina nocturna de los niños mientras su esposa Verónica recoge la casa. Por eso es ella quien abre la puerta principal alrededor de las 7 de la tarde. En la puerta hay un hombre de unos 1,70 metros, entre 30 y 40 años, de complexión robusta y rostro bien afeitado. Lleva una gorra de béisbol, una chaqueta azul oscuro y vaqueros oscuros. Verónica no lo conoce, pero el desconocido parece conocer a su marido, porque le pregunta si puede hablar con Alistair un momento. Verónica no le da importancia. Sube las escaleras y le dice a Alistair que hay alguien abajo que quiere hablar con él. Verónica se sienta con sus hijos y sigue leyéndoles el cuento, mientras Alistair baja a hablar con el hombre. 2 o 3 minutos más tarde, Alistair regresa con un sobre azul vacío en la mano. En el frente está escrito el nombre Paul. Alistair y Verónica hablan brevemente. Por razones tácticas, no se revela el contenido exacto de esta conversación. Lo único que se sabe es que también tiene que ver con el misterioso sobre. Verónica revela lo siguiente en una entrevista en 2017. What can you tell us about this envelope? Well, Alistair came back upstairs
with the envelope, and as you know, had Paul on it, so he was just a bit bewildered as to what the gentleman had said, because the envelope wasn't addressed to him. And I said, no, he definitely asked for you by name. It wasn't addressed to himself, and that there was nothing in the envelope. He found that quite strange, and just said you go back downstairs and see if the gentleman was still there. Alistair decide volver a la puerta para ver si el desconocido sigue allí. En ese momento, no parece temer por su familia ni por su propia vida. Tanto él como Verónica encuentran la situación extraña, pero no peligrosa ni aterradora en absoluto. Alistair regresa tranquilamente a la puerta principal y la abre de nuevo. Poco después, muere. 2 disparos alcanzan a Alistair Wilson en la cara y otro en la parte superior del cuerpo. El padre se derrumba en el porche de la casa y el autor huye inmediatamente cuando Verónica sale corriendo. Ella marca el 911 y luego corre al bar Havelock, al otro lado de la calle, en busca de ayuda. I can't hear you. Do you want the fire, police or ambulance? Oh my God! 10 Curtin Road. Who do you want to speak to? The fire, police or ambulance? Police and ambulance. My husband's just been shot. Algunos clientes del bar y también de un segundo bar cercano se fijan en Verónica. La siguen hasta la casa de los Wilson. Entre ellos hay una enfermera. Intenta prestarle primeros auxilios, pero por desgracia es demasiado tarde. Alistair Wilson muere a causa de las graves heridas en la entrada de su propia casa. La policía responde rápidamente. Las calles alrededor de Crescent Road se acordonan para atrapar al asesino, pero el autor del crimen ya se ha dado a la fuga. La última vez que se le vio fue a pocos metros del lugar del crimen, en dirección a Marine Road. A menos de 100 metros se encuentra la autopista A96. Esto significa que podría haber huido mucho antes de que se establecieran los controles. Y eso es probablemente lo que hizo, porque hasta hoy no se le ha encontrado. Nadie sabe quién asesinó a Alistair Wilson y pasó a la historia criminal escocesa como el asesino de la puerta. Como ya se ha mencionado, Nairn es un lugar pequeño y tranquilo, y cuando se produce un asesinato, la conmoción es enorme. No solo existe el temor de que haya un asesino suelto, sino que pronto comienzan a circular rumores. La gente habla de un asesinato aleatorio, luego de un asesino a sueldo, y luego hay rumores sobre una lancha rápida encontrada en la cercana Black Isle. Esto último lleva a especular que el autor podría haber huido en esta lancha, ya que el estuario de Moray, que conduce directamente a Black Isle, se encuentra cerca de la casa de los Wilson. Se examina la lancha, pero no se establece ninguna conexión con el asesinato de Alistair Wilson. Por cierto, el extraño sobre azul que el autor entregó a Alistair poco antes del ataque ha desaparecido. Se cree que el tirador se lo debe haber llevado, tal vez porque podría contener sus huellas dactilares o su ADN. 10 días después del asesinato de Alistair, el arma homicida es encontrada en un desagüe cerca de la casa de la familia Wilson. Un trabajador de limpieza de la ciudad la encuentra mientras limpia rutinariamente los desagües de la zona. El arma homicida es una Hennel Schmeisser, una pistola alemana de los años 20. Se trata de un arma pequeña, también conocida como pistola de bolsillo debido a su tamaño. Al principio, quien la encuentra incluso piensa que es un juguete. Cuando la examina más de cerca y se da cuenta de que es real, la lleva inmediatamente a la policía. Aunque están seguros de que se trata del arma homicida, no se encuentran huellas dactilares ni pruebas similares. En 2017, la policía anuncia que ha encontrado una réplica exacta del arma homicida en 2016 durante el desalojo de una casa en Nairn, la localidad donde fue asesinado Alistair Wilson. Esto es especialmente interesante porque este arma es extremadamente rara en el Reino Unido. Entre 2008 y 2017, la policía solo incautó 13 armas de este tipo. El hecho de que alguien de la ciudad natal de Alistair tenga una réplica exacta del arma homicida es muy llamativo. Sin embargo, no ha habido más noticias sobre el hallazgo desde entonces. Por lo tanto, se puede suponer que esta pista no ha dado ningún resultado, al igual que muchas otras pistas en este caso.
El asesinato de Alistair Wilson se está convirtiendo en uno de los casos más misteriosos de la historia criminal escocesa, y la investigación está tardando casi 20 años en cobrar impulso. Verónica Wilson sospecha que su marido debe haber sido víctima de un caso mortal de identidad equivocada. No puede explicar el asesinato de su marido de otra manera, ni tampoco el nombre de Paul que aparece en el sobre vacío. Sin embargo, su teoría no se ve respaldada por el hecho de que el hombre que llamó a la puerta preguntó específicamente por Alistair. ¿Por qué este hombre le dio a Alistair un sobre que estaba destinado a Paul? ¿Actuaba Alistair como una especie de mensajero? Pero si es así, ¿quién es Paul y por qué estaba vacío el sobre azul? Todas estas preguntas siguen sin respuesta hasta el día de hoy. La propia Verónica Wilson ha sido descartada como sospechosa. Ella no tuvo nada que ver con el asesinato de su marido. En 2022, 18 años después del asesinato de Alistair, ha salido a la luz nueva información. La policía escocesa cree haber identificado el motivo del asesinato de este hombre de familia. Y eso, a su vez, podría reducir el círculo de sospechosos. Según esta información, el motivo no está relacionado, como se sospechaba anteriormente, con el trabajo de Alistair en el Banco de Escocia, sino con una disputa privada. Según los informes, antes de su asesinato, Alistair tuvo una discusión con personas desconocidas. Según esta información, se añadió una terraza al Hotel Havelock, situado frente a la casa de los Wilson. Esto ocurrió en el verano de 2004, pocos meses antes de la muerte de Alistair. La terraza se utilizaba como espacio adicional para el pub del hotel. Sin embargo, el propietario no registró esta ampliación hasta después de su construcción. Se le concedió permiso para utilizar la zona exterior. No obstante, las autoridades pidieron a los vecinos que se manifestaran si tenían alguna objeción. Alistair sí presentó una queja y interpuso un recurso ante el ayuntamiento. En su carta de recurso, Alistair afirmaba lo siguiente: la terraza se utilizaba para servir comida y bebida durante el horario de apertura del pub. Incluso a altas horas de la noche, cuando las puertas del bar estaban abiertas, lo que provocaba una contaminación acústica y molestias constantes. Se encontraron vasos de cerveza y cristales rotos en las zonas ajenas al hotel y en la calle. En verano, mi familia y yo nos sentíamos incómodos al utilizar la puerta principal o mirar por las ventanas porque los clientes no dejaban de mirarnos. El jueves anterior al asesinato, la autoridad competente remitió esta queja a los propietarios del hotel. El domingo fue asesinado. En esos 3 días, la carta podría haber llegado al hotel y la objeción de Alistair podría haberse dado a conocer. Pero, ¿puede un desacuerdo sobre una terraza ser realmente el motivo del asesinato a sangre fría de un hombre de familia? La policía deja claro que no cree que el propietario del Hotel Havelock sea sospechoso. Andy Burnett, como se le conoce, se encontraba en un bar llamado The Shambles, la noche del asesinato de Alistair. Está situado en la misma calle que el Hotel Havelock y la casa de los Wilson. Cuando cunde el pánico en la calle y la gente corre hacia la casa de Alistair, Andy también llega. Más tarde, declara a la policía que, en un primer momento, pensó que se había producido un tiroteo en el bar de su hotel. Cuando se dio cuenta de que el incidente tenía lugar en la residencia de los Wilson, al otro lado de la calle, se dirigió a la puerta principal. Conocía a Verónica y a Alistair. Incluso había jugado al golf con Alistair una vez. Andy Burnett ya no vive en Escocia. Vendió el Hotel Havelock en 2013 y emigró a Canadá. En 2022, agentes de la policía escocesa viajaron allí para interrogar de nuevo a Andy sobre el caso del asesinato de Alistair Wilson. Los interrogatorios duraron 4 días. Andy ya había declarado en una entrevista a mediados de la década de 2000 que estaba siendo investigado. Confirma que la carta con la queja de Alistair sobre una terraza llegó a su casa el sábado, un día antes de que Alistair fuera asesinado. Sin embargo, no se puede establecer ninguna sospecha de juego sucio contra Andy Burnett. Está siendo interrogado como testigo, no como sospechoso. En cambio, los investigadores sospechan de los autores de la empresa constructora que recibió el encargo de construir la terraza, o entre los clientes de Andy Burnett. Esto se debe a que la queja de Alistair también se discutió entre los clientes habituales del Havelock Hotel Bar antes de su asesinato.
el investigador encargado del caso declaró lo siguiente en 2022. Poco antes de su asesinato, Alistair se había opuesto a la construcción de una gran terraza en el aparcamiento del Hotel Havelock, situado justo enfrente de la casa familiar, ya que creía que provocaría un aumento del ruido y la basura en la zona. La marquesina se construyó en el verano de 2004 y, en el momento del asesinato, se había presentado una solicitud de licencia de obras a posteriori. Aunque no podemos descartar ninguna hipótesis, creemos que esto podría ser relevante para nuestra investigación y pedimos a cualquier persona que tenga información al respecto que se ponga en contacto con la policía. La policía tiene a un sospechoso concreto en el punto de mira. Se trata de un hombre de Nairn con antecedentes por delitos relacionados con las drogas. Sin embargo, las pruebas contra él aún no son suficientes para presentar cargos. En el momento del asesinato de Alistair, este trabajaba, según se ha informado, para los servicios de emergencia. Según la información obtenida por la BBC, este hombre, cuyo nombre es conocido por los periodistas, está vinculado en las redes sociales a Andy Burnett, propietario del Hotel Havelock. Antiguos vecinos también confirman que era cliente habitual del Havelock y que poseía armas de fuego. En el momento en que se da a conocer esta información, la policía cambia la edad del sospechoso. Inicialmente, según la descripción de Verónica, se dijo que el sospechoso tenía entre 30 y 40 años. Sin embargo, ahora la policía escocesa afirma que el autor tenía entre 20 y 40 años. Y el sospechoso anónimo del que se informó en 2022 tenía exactamente 20 años en el momento del asesinato de Alistair. Sin embargo, un conocido suyo dijo a la BBC que el sospechoso definitivamente no era corpulento en ese momento. Y ese era un detalle explícito que Verónica Wilson recordaba bien, a saber, que era corpulento. Pero incluso en este aspecto, las declaraciones de los investigadores han cambiado. Ahora suponen que hubo dos autores. Aunque la descripción de Verónica no coincida exactamente con la del sospechoso, este podría haber participado como cómplice, pero hasta la fecha no se han encontrado pruebas contra él ni contra nadie más. Así pues, el asesinato de Alistair Wills en la puerta de su casa sigue sin resolverse hasta la fecha. Verónica Wilson sigue viviendo en la casa donde su marido fue asesinado a tiros en la puerta en 2004. Uno de los hijos de Alistair, Andrew, dijo en 2022 que aún recordaba la imagen de su padre tendido sin vida en su propia sangre. No es solo su último recuerdo de su padre, sino también el único. En ese momento, Andrew solo tenía 4 años y su hermano pequeño, Graham, 2. Debe de haber al menos una persona que sepa exactamente lo que le ocurrió a Alistair Wilson el 28 de noviembre de 2004. Espero que esas personas den un paso al frente y se pueda resolver el caso. Mientras tanto, no dudes en escribir tus teorías sobre el caso de Alistair Wilson en los comentarios. ¿Qué crees que pasó? ¿Creéis en la teoría de su esposa de que simplemente lo confundieron con otra persona? ¿O creéis que fue un asesinato selectivo? Estoy deseando leer vuestras opiniones. Aparte de eso, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, tarde o noche, dependiendo de cuándo veáis este vídeo, y espero veros de nuevo en el próximo. Hasta entonces. Chao a todos.